decir que si no hay, digamos, la política exterior no necesariamente un triunfo es declarar la guerra o crear, pues, o escalar el conflicto. Al contrario, se suele considerar que la labor de la diplomacia es desescalar el conflicto, buscar soluciones a los problemas, en el mejor de los casos, que haya algún pequeño triunfo para todas las partes involucradas en un proceso de conflicto y pues no está mostrando Joe Biden ser verdaderamente un gran diplomático o la gente que lo rodea, su gobierno, ¿no? Y en parte quizá muchas veces tiene que ver con el tipo de discurso que Joe Biden tuvo en campaña y el discurso y las acciones que tuvo una vez llegando al gobierno, ¿no? Eso también se lo transmite a sus funcionarios y en ese sentido, pues ellos ejecutan órdenes, crean y también pues administran la política pública. Raúl Montoya, buenas tardes para todos en Sin Censura. Vean, por ejemplo, en el caso de China, el 20 de enero toma protesta Joe Biden y hay poco distanciamiento con respecto a lo que veníamos escuchando de Donald Trump específicamente en este tema, ¿no? El 21 de enero China sanciona a Mike Pompeo y a otros funcionarios menores de los Estados Unidos. El 10 de febrero se da la primera llamada entre Joe Biden y Xi Jinping. El 12 de marzo, el regulador de telecomunicaciones en los Estados Unidos veta a 5 compañías chinas, incluyendo a Huawei, y el 17 de marzo Estados Unidos sanciona a funcionarios de Hong Kong, donde ya sabemos que ha habido pues manifestaciones en los últimos años y pues China todavía tiene ahí mucho que decir o el control y en ese sentido pues ha contestado a estas manifestaciones pues con cierta represión, ¿no? El 16 de abril Estados Unidos y Japón acordaron un frente común o un frente contra China y después en los siguientes días pues hubo restricciones adicionales de parte de Estados Unidos a las inversiones americanas en China, ¿no? En los últimos días o en los últimos meses pues hemos visto más vetos a compañías chinas y hemos visto pues un discurso que escala, ¿no? Un discurso francamente abierto en contra de China y lo que representa. Y quizá el único punto donde Joe Biden ha tendido algunos puentes con China y ha logrado quizá algún acuerdo es en materia de cambio climático, de inversión en renovables específicamente. Y la otra es que no ha escalado en el tema de tarifas como si lo hizo, o la amenaza de, como si lo hizo Donald Trump, ¿no? Entonces, con China tampoco podríamos decir que ha tenido una relación tersa, que ha tenido grandes logros. Y otro punto que analizábamos en las láminas anteriores es la diplomacia de las vacunas, ¿no? Como se le ha ido llamando pues a este acto que típicamente se da también en otras enfermedades, que es la ayuda humanitaria de los países desarrollados a los no desarrollados, porque sabemos que las vacunas pues generalmente cotizan en el mercado internacional en precios, pues da igual la moneda, puede ser dólares, puede ser euros, pero lo importante es que generalmente se da en precios unificados y eso hace que pues, los desarrollados absorban toda la escasa oferta, disparan el precio hacia arriba además y eso hace que los países no desarrollados pues tengan problemas para abastecer sus necesidades, ¿no? Entonces, en la siguiente gráfica vamos a ver las vacunas donadas, donde Estados Unidos sí va a la cabeza con respecto, por ejemplo, a China, a la Unión Europea y a Rusia, ¿no? Que son otras quizá potencias que podrían estar en capacidad de donar, no solamente por el ingreso promedio de sus habitantes, sino también porque tienen industria farmacéutica, ¿no? Desafortunadamente, pues vean las dosis que Estados Unidos ha donado, pues son muy pocas, ¿no? Imagínense 60 millones, creo que ya va un poco más, esto tiene como fecha de corte finales de julio, principios de agosto, y ha anunciado más también, es cierto, pero pues 60 millones de dosis y además en muchos casos se requieren dos, pues imagínense el escaso logro cuando lo comparamos con el rezago que tiene África, por ejemplo, con respecto al resto de los continentes, o el rezago que tienen algunos países latinoamericanos o asiáticos de ingresos bajos, ¿no? Fernando Corona, saludos y pues no es el mismo Estados Unidos que solía ser antes, ¿no? Mucho más activo en ayuda humanitaria, tratando de liderar también para conseguir, digamos, un envión moral con respecto al resto del mundo.
no hemos visto, pues, además, ojo, Estados Unidos está en una posición de donar porque ha pedido, pues, millones y millones de dosis y muchas de esas es probable que de ahí se derive los donativos. Muchas de esas no están siendo usadas porque la población, una parte importante, ya no se quiere vacunar por una cuestión pues ideológica, una influencia religiosa, grupos también de ultraderecha, ¿no? Una lenta respuesta a los medios de comunicación como Fox News al llamado a vacunarse, todo eso se fue acumulando y hay una parte significativa que no se quiere vacunar. Y ese exceso de vacunas de Estados Unidos no logró canalizarlo rápido a los países que en estos momentos enfrentan nuevas olas de COVID, ¿no? Eh, Angie Vidal, ¿qué se sabe de la tercera dosis de las vacunas? Bueno, es un tema aparte, pero en estos momentos, pues, la mayoría de los países no lo están adoptando. Sabemos que tendría, pues, más costos. Todavía se está batallando con que una parte de la población llegue a la primera o la segunda dosis y la tercera, pues, definitivamente ayuda, pero sería más que nada para reforzar quizá algunas variantes y no tanto a elevar el grado de inmunidad de 0 a un porcentaje importante, ¿no? Como si lo logran la primera o segunda dosis, y por eso hay que seguir independientemente del tipo de variante, ¿no? También vamos a ver en la siguiente gráfica una cuestión pues particularmente sensible para México y para los países, sobre todo el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Salvador, el Guatemala, países que expulsan muchos migrantes y bueno, en ese sentido, bueno, aquí podemos ver antes de pasar al tema migratorio, cómo se ha distribuido. Sabemos que Colombia históricamente es el gran aliado de Estados Unidos en la región, ¿no? Y vean cómo ha recibido pues un trato especial. Ahí pueden ver incluso por tipo de vacuna. Y México, por ejemplo, o Brasil, que tienen más población, pues han recibido menos dosis, a pesar de que tienen un ingreso similar al de Colombia, ¿no? Argentina está en un caso similar. El Salvador, Honduras, Guatemala, que expulsan muchos migrantes y que Estados Unidos pues lo ve como, a su vez como una doble amenaza, ¿no? De que muchos de estos migrantes puedan llegar contagiados. A raíz de eso, pues ha también puesto especial cuidado con repartir vacunas en esos países, ¿no? Por cierto, otro de los errores de política exterior fue Kamala Harris, ¿no? Pidiéndole a los migrantes que no vinieran, ¿no? Lo cual provocó pues mucha molestia, ¿no? En algunos de estos países de Centroamérica, pues Estados Unidos ha invadido, ha desestabilizado, ha hecho activismo diplomático y político y a nivel pues interno de esos países y ahora pues ante las expulsiones de migrantes pues que todavía los regañe por intentar buscar un mejor futuro, por intentar pues superarse pasando todas estas dificultades de seguridad, de desplazamiento, de hostigamiento también de parte de los gobiernos, barreras físicas, y todavía pues estigmatizarlos pues fue otro error de Kamala Harris, ¿no? Perla Arroyo, hola Mario, Omar Pantaleón, pasa el chivo de qué hablan. Bueno, en la siguiente gráfica vamos a ver referente al tema migratorio, cómo han seguido subiendo, ¿no? Esta es una gráfica de detenciones y si se fijan, pues está en un máximo de 21 años, ¿no? El número de detenciones fronterizas en la frontera de México y Estados Unidos, lo cual pues es preocupante. Vean cómo viene bajando, bajando. Y uno podría decir, bueno, es que es la crisis económica, pero fíjense cómo en 2008, 2009 no fue así. Siguieron a la baja el número de detenciones, que no necesariamente explica el tráfico, ¿no? de personas. Puede ser que el tráfico haya aumentado, pero aquí estamos viendo detenciones y las detenciones no subieron en 2008, 2009 a pesar de una recesión fuerte. Y vean cómo en el 2021, bueno, empieza un poco a finales de 2020, pero vean cómo en 2021 se siguen disparando el número de detenciones y esto apunta a que se va a lograr un récord nunca antes visto, ¿no? Por supuesto, esto ha tenido polémica, crisis también en materia pues, de presión política a la administración Biden. Ha habido casos, muchos casos de COVID y a raíz también de los casos de COVID están enviando a los migrantes a México muy rápido, de manera
pues francamente inhumana y pues no se antoja que esta situación tenga un punto de quiebre o de mejoría en el horizonte cercano, ¿no? Entonces este tema también ha dado mucho que hablar, no podemos hablar de que en temas migratorios, en temas, en estos temas Joe Biden haya logrado o se haya apuntado algún triunfo, no, al contrario. Eso en cuanto a la migración. Pero bueno, si se fijan, entonces hemos analizado algunos de los hierros en política exterior de Joe Biden que explicarían pues la caída en su popularidad de al menos 5 puntos, quizás 6 desde que empezó. Estamos hablando del promedio de las encuestas, no de una en particular. Y por primera vez ya baja de 50%, incluso en varias encuestas ya baja de 50%, en el promedio bajó de 50%, y pues la tendencia es preocupante para aquellos que temen el regreso de Donald Trump a la presidencia. Eh, no, lo peor de todo es que esto no incorpora el efecto de Afganistán, lo cual indica que seguirá bajando esa aprobación de Joe Biden. Y sí ha habido otras encuestas que evalúan muy mal el tema migratorio, que evalúan muy mal la política exterior de Joe Biden. Y vamos a ver un contraste marcado, que es la política exterior de México. Sabemos que México, saludos desde Acuña, Coahuila, dice Miguel Ángel León, ya compartiendo. Eh, Sabemos que México pues no ha tenido particularmente una política exterior, al menos en el discurso que intente ser protagonista o muy activa o que busque mucho menos el conflicto internacional. Al contrario, ¿no? Ha intentado guardando el debido respeto sin meterse mucho en asuntos internos, al menos, insisto, en el discurso, pues ha logrado destrabar algunas cosillas, ¿no? En México fue un actor importante para, por ejemplo, en el caso de Bolivia, y vamos a ver la siguiente imagen de la llegada de Evo Morales, aquella famosa llegada de Evo a México, donde llega pues con García Linera, vicepresidente, en esta foto a la derecha o a su izquierda, a la izquierda de Morales, y ahí veíamos al canciller Marcelo Ebrard, que por supuesto fue un actor importante en lograr la llegada de este presidente que estaba siendo víctima de un golpe de Estado por parte de la derecha conservadora, muy conservadora de Bolivia, y que pues eventualmente llevaría a unas elecciones y a que se diera una transición pacífica. Esto fue muy importante, ¿no? Porque independientemente de quién ganara la elección o no, pues existía la posibilidad de que siguiera el conflicto armado, ¿no? O que los resultados fueran rechazados, ¿no? Había muchas posibilidades y la verdad es que todo funcionó bastante bien, de forma tersa, incluso ya se dio una visita del presidente boliviano Arce a México, donde habló bien de López Obrador, y Bolivia, México, Argentina, son países que intentan agruparse pues un poco, ¿no? Ya también se dio una visita del presidente de Argentina a México, ambos estuvieron en la mañanera, el de Bolivia y el de Argentina, y en ese sentido México pues, ha logrado alianzas importantes a nivel regional que podrían seguir creciendo en los siguientes meses o años, dependiendo del resultado electoral en Chile, en Colombia y en Brasil, que tendrán elecciones, ¿no? Además de que ya veremos qué pasa en Perú con el nuevo presidente eh, Castillo y veremos si también se une a esta nueva alianza en construcción de algunos países en América Latina, ¿no?